Buenas noches, Dios me los bendiga en este precioso momento. Una vez más les habla el pastor Giovanni Cifuentes y quiero en esta noche compartir un tema muy importante porque hemos estado hablando acerca de la gran tribulación, de los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y sabemos a grandes rasgos lo que va a pasar, pero no nos podemos quedar nosotros solamente con el conocimiento de lo que va a acontecer, de los grandes acontecimientos, sino que hay un tema mucho más importante, es el prepararnos para esos acontecimientos. Como persona, como cristiano, como hijo de Dios, ¿cómo debo prepararme para poder levantarme y recibir a Jesús en las nubes y ir a esas bodas del Cordero? Así que déjeme explicarle en esta noche ese tema muy importante, la preparación para mi salvación. Oremos. Padre, bendigo tu palabra en este momento. Te pido, Espíritu Santo, que impartas fe, que le des sabiduría a este hombre, a esta mujer, para que pueda comprender tu palabra en esta noche. Quita todo paradigma, rompe toda estructura antigua, todo lo que se opone para que tu palabra no fluya, Señor. Declaramos que esta palabra es viva y eficaz, Señor, y que no vuelve a ti vacía, sino que producirá el efecto que debe producir en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, versículo 1, leámoslo y dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó una voz, un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Este pasaje de la Biblia nos ilustra algo muy importante. Nos ilustra esa segunda venida de Cristo, ese rapto de la iglesia. Pero también nos deja ver nos ilustra a través de esta parábola 5 mujeres insensatas y 5 prudentes. La palabra de Dios es clara y aquí habla de la preparación para la salvación. Hay 5 cosas importantes que me muestra este pasaje de la Biblia y quiero compartirlo en esta noche con ustedes, que tiene que ver 100% con la preparación para mi salvación, para estar esperando ese día, ese glorioso día que vendrá muy pronto. Entonces hay 5 cosas de las cuales quiero compartir. Primero, que es mi responsabilidad. La salvación, y tome apuntes allí si está tomando apuntes en este devocional cuarto de hora. Dice, ¿qué es mi responsabilidad? Debe ser mi compromiso. Si soy responsable, tengo compromiso. Me comprometo con Dios, me comprometo a mantener mi fe, me comprometo a no pecar, me comprometo. No es por agradarle a otra persona, es un compromiso con Dios. Entonces, para llegar a esa preparación que voy a estar hablando estos siguientes días, preparándonos para poder ser salvos, cómo ser salvos, es que el cristianismo es mi responsabilidad. Mi salvación es mi responsabilidad. Debo velar, debo comprometerme con mi salvación. En segundo lugar, que Dios es un Dios personal. Aquellas insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Ellas dijeron: no le podemos dar de nuestro aceite. Vayan mejor al que vende el aceite. Eso significa que yo debo tener una relación personal. El aceite acá representa el Espíritu Santo. El aceite representa esa fuerza para que ilumine mi vida. Entonces, mis amados hermanos, vayan más bien y compren al que vende el aceite.
Esto me enseña a mí que Dios es un Dios personal y que yo debo ir a la presencia de Dios. Ningún hombre me puede prometer vida eterna. Nadie me puede ayudar con mi salvación. En el último suspiro, el que va a ir a dar cuenta soy yo personalmente. Así que tú no puedes depender de otras personas para tu salvación. Nadie va a dar cuentas por ti. Nadie se va a presentar delante de Dios por ti. Ayudamos a las personas a tener un encuentro con Dios. Ayudamos a las personas a acercarse a Dios. Pero el que al final tiene el contacto directo serás tú. Entonces, mi salvación implica que debo tener una relación personal con Dios. ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? Debemos trabajar sobre nuestra relación. En tercer lugar, que no puedo depender de la fe de otros. Debemos prepararnos para la salvación. Encuentro muchas personas en el cristianismo dependiendo de la fe de otras personas. Caminan por la fe de otras personas. Es decir, esperan que otras personas lo animen, otras personas lo fortalezcan, esperan que otras personas sean su hombro para sostenerse, de otras personas que tienen fe. Entonces me le pego a una persona de fe para que me ayude. No, recuerde esto. La salvación es que yo no puedo depender de la fe de otros. Yo debo creer yo. Debo levantarme, debo alimentar mi fe, debo mantener mi fe. ¿Cómo está tu fe? Porque la fe es una semillita que hay que hacerla crecer o un músculo que hay que ejercitarlo todos los días. Y si es una semillita hay que regarla, hay que abonarla, hay que cuidarla, porque esa semilla tiene que crecer. La fe es como un grano de mostaza que debe ir creciendo. Entonces debemos ser buenos administradores de nuestra fe. ¿A quién debo convencer de mi fe? Porque muchas veces nosotros, como no tenemos fe, no inspiramos fe, pero una persona llena de fe inspira a otros a tener fe. Crea en otras personas fe. Entonces, quiero que seas un portador de fe. Este es el tiempo de tomar una decisión. La fe es una decisión. Escúcheme bien. Es el decidir creer. Decido creer hoy que Jesucristo es Dios y mi Señor y mi Salvador. La fe es una decisión que hay que tomar. Así que tú no puedes depender de la oración de otras personas. Tú no puedes depender de que otras personas ayunen por ti. Tú no puedes esperar que otras personas vayan a la presencia de Dios por ti. Muchas personas en el núcleo familiar dependen de la fe de la mamá, dependen de la fe del papá, dependen de la fe de los pastores, dependen de la fe del líder. Pero no, usted tiene su propia fe. Y es importante comenzar a trabajar porque nos estamos preparando para esa segunda venida de Cristo a la tierra. El Señor dice, ¿será que cuando yo vuelva a la tierra hallaré fe? Esa es la pregunta que se hizo Jesús. Cuando yo vuelva, ¿hallaré fe? Entonces, mis amados hermanos, hay que trabajar en la fe. En cuarto lugar, lo que significa este pasaje de la Biblia, que es la salvación no se da, la salvación hay que alcanzarla. Óigame bien, la salvación se alcanza. Estamos trabajando todos los días, debemos trabajar por nuestra salvación. Entonces, ¿acaso la salvación es gratuita? Claro, no cuesta nada. Pero hay unos requisitos que hay que cumplir. No cuesta, pero tiene requisitos. Entonces, debo prepararme. Debo adquirir el conocimiento. Debo prepararme en santidad. Debo perdonar. Debo sanar mi corazón. Debo restaurarme, porque una persona herida, ofendida, llega a Cristo y se queda. Una persona llena de odio, Jesucristo dijo, si tú no perdonas, mi Padre que está en los cielos tampoco te puede perdonar a ti. Una persona incrédula, una persona que fue a la iglesia porque otro lo invitaba a la iglesia, pero que nunca creyó a Dios realmente. Entonces son personas que no pueden ir a las bodas del Cordero, jamás entrarían a las bodas del Cordero. Estas 5 mujeres insensatas representan eso. Aquellas mujeres que dependieron, cuando se levantaron, vieron que su aceite se acababa, pero el esposo venía. Entonces, danos de vuestro aceite, dijeron a las prudentes. Las prudentes dijeron, no, la salvación es
personal. La salvación es personal. Así que debemos trabajar en nuestra salvación, preparándonos. Debemos prepararnos. ¿Cómo estás si Cristo viniera esta noche? Si esta noche fuera el rapto de la iglesia, ¿cómo estás tú? ¿Te irías o te quedarías? Hágase ese autoexamen. ¿Por qué cree que se quedaría? No, porque tengo rencor, porque tengo odio, porque estoy lleno de envidia, porque soy una persona maldiciente, porque yo no tengo compromiso con Dios, porque la verdad es que no gusto mucho del cristianismo, a mí me gusta más el mundo. Entonces, esto es de preparación. Conocer lo que va a suceder, los acontecimientos venideros, pero si no te preparas, puedes saber todo lo que va a pasar, pero no estás preparado para ser raptado y para ser llevado a las bodas del Cordero. Así que este es el tiempo donde comenzamos una preparación. Si tienes que perdonar, hay que comenzar ahora. ¿Qué haces guardando a tu enemigo en tu corazón? Si tienes que borrar ese pasado y cerrar esa puerta del pasado que te atormenta, este es el momento de cerrar la puerta al pasado y levantarse, porque te espera una salvación en Cristo Jesús. Te espera una vida eterna. No te puedes quedar allá en el pasado, lamentando el pasado, llorando el pasado, maldiciendo el pasado, recordando el pasado con amargura. Entonces esto es de preparación. Prepárate porque Cristo viene pronto. Entonces, mis amados, la salvación es de preparación. Cuando una persona llega a la iglesia, como pastor, mi interés es preparar a esa persona para la salvación. Entonces debe ser discipulado, debe ser enseñado, debe ser formado, debe ser edificado. Esa persona que necesita perdonar, debe sacar el odio, el resentimiento, debe sacar tantas cosas de su vida, la amargura. Esta persona debe sacar el pecado de la fornicación, de la pornografía, de la inmundicia sexual. ¿De qué pecado te tienes que apartar hoy? Porque te vas a preparar para la venida de Cristo. ¿Hay pecado en tu vida? Este es el momento de declarar una guerra de frente a ese pecado y comenzar a desatarse y desligarse de ese pecado. Llámese como se llame, sea el pecado que sea. Si Cristo viene y te encuentra en ese estado de pecado, entonces te vas a quedar del rapto de la iglesia. Arrepentíos, dice la palabra del Señor, arrepentíos. Debemos arrepentirnos, y arrepentirnos no es solamente pedir perdón, arrepentirnos es apartarnos del pecado, aborrecer ese pecado, dejar el que era ladrón no robe más, el que era adúltero no adultere más, el que era fornicario no fornique más, el que era maldiciente no diga más. Entonces es una preparación, comienza a prepararte en este tiempo. Hay muchas cosas que deben ser eliminadas de ti, otras deben ser erradicadas, otras deben ser borradas, otras deben ser sacadas de tu corazón. Hay muchas cosas que debes comenzar a cambiar en tu forma de vida que tienes. Y por último, saber que la prioridad en mi vida y lo más importante es mi salvación. Si hay algo que es prioridad en mi vida, más que la empresa, más que el negocio, oiga, más que su esposa y su esposo y sus hijos, más que cualquier otra cosa, es la salvación de su alma. El Señor dijo: ¿qué es aquel hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? El Señor da una parábola de aquel rico insensato que dijo: oh alma mía, muchos bienes tienes guardados para el resto de tu vida. Y el Señor le dice: necio, y si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿de qué será todo lo que has provisto? Así que preparemos, porque todos estamos corriendo esta carrera. Ahí me involucro también, porque es que pastores, líderes, maestros, apóstoles, todos corremos por nuestra salvación. Cada día que amanece es una oportunidad más de ser salvos, y por la noche antes de dormirse, hágase la pregunta: ¿terminé salvo o terminé condenado hoy? Así que este es el tiempo de que hagas una lista de cosas importantes y una lista de cosas prioritarias. Porque tus hijos son importantes, tu casa es importante, tu negocio es importante, tus finanzas son importantes, tu esposa es muy importante.
Pero ellos no pueden ser la prioridad. El primer y gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Es el primer y gran mandamiento. Así que preparémonos para esa segunda venida de Cristo. Este es el tiempo donde debemos prepararnos. Aquellas mujeres insensatas, entonces mientras fueron a comprar el aceite y vinieron, se había cerrado la puerta. Y el Señor dijo: no les conozco, no sé de dónde son. Así que estamos todavía a tiempo de prepararnos para esa segunda venida de Cristo. Pregúntese qué debes cambiar. Pregúntele al Señor qué no te gusta de mí, qué debo cambiar, qué debo quitar de mi vida. Pregúnteselo al Señor. Prepárate, prepárate para tu salvación. Más que para agradarle a cualquier persona, prepárate que cuando suene la trompeta te levantes para recibir a Cristo en los aires. Oremos. Padre, bendigo tu palabra en este momento. Te pido que impartas fe, Señor. Te pido que este mensaje llegue a este joven, Señor, a esta mujer, Padre Celestial, a este varón. Sea tocado su espíritu en este momento, Señor. Reargúllale, Señor. Háblale, muéstrale lo que debe ser cambiado en su vida y lo que debe ser erradicado en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por tu gloriosa y maravillosa palabra. Bendigo tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Hasta una próxima vez.